en mi camino como padre, y por eso me identifico mucho con los padres y madres que nos están viendo, siento que nunca se nos dio un mensaje claro, ¿no? De que amar a los hijos es aceptarlos tal y como son y acompañarlos en su camino. Es que lo único que necesita el niño, y necesitas tú y todos, es sentiros amados incondicionalmente. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces te has sentido así? Tristemente, si Sí. eres honesto, muy pocas. Muy pocas nos sentimos amados incondicionalmente, pero de verdad, porque siempre hay un pero. Entonces, amar es muy complicado, porque hay miedos. A hacerlo bien, a ser Totalmente. un buen padre. O sea, el miedo que más me repiten cuando doy formaciones en empresas es a no ser un buen padre. Y yo siempre les pregunto, ¿y qué es ser un buen padre? Y uno me dice una cosa, otro me dice otra, ¿vale? Y le digo, vale, ese es tu sistema de creencias que se ha marcado a la perfección. Y ahora les pregunto, ¿es posible hacer todo de 10 y ser perfectos? Y me dicen, no. Digo, claro, es que para mí ser un buen padre, ser una buena persona, una buena persona, es hacer Sí. las cosas de 7, de 6, de 3, de 2 y reconocerlo. Por el momento que reconoces que te has equivocado o que no ha salido como tú querías, esa mochila de expectativas y de creencias que te lastran desaparece. Y ya hay una relación mucho más dual y real, porque normalmente la educación siempre es paternalista. Yo había una cosa que me tocaba mucho los huevos, perdonadme, papás, se me salen los tacos, hay que Papá, mamás, normalizarlos es también. inevitable, es un No, adolescente. sí, casi, casi. Tengo complejo de Edipo todavía. Bueno, el caso, que había una cosa que me confrontaba mucho a mi yo más radical, era cuando mi madre o mi padre me decían, no, es que soy tu padre y me tienes que hacer caso porque soy tu padre. Y yo, No lo entiendo. mi cerebro no, porque era, ¿qué me estás diciendo? Que te respeto porque tienes un cargo superior que te ha tocado. Claro. Pues no, creo que el respeto es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar una comprensión y es muy importante. O sea, el niño tiene que entender por qué se le va. Sí, hay que castigar, que hay veces que hay consecuencias. Me gusta más consecuencia que la palabra castigo, ¿vale? Pero si hay consecuencia, el niño tiene que entender por qué hay una consecuencia. Y tiene que ser una consecuencia en el momento. No puedes. O sea, quiero decir, si yo te cometo ahora aquí un error, tú no me puedes castigar 3 días después con que no voy a salir el sábado. Es que no tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que alinearlas y es muy complicado y para eso pues Sí, vuestro proyecto y totalmente de profesionales acuerdo. que te puedan pues eso, acompañar en pues cómo delimitamos ciertas conductas que son muy disruptivas. O sea, es verdad que cuando estamos en situaciones con niños o adolescentes donde ya el tema es Más complicado. peliagudo, evidentemente hay unas técnicas quizá un poco más no sé cómo llamarlas, abruptas, pero hay que utilizarlas, pero hay que saber cómo Sí. utilizarlas, ¿no? David, en tu trayectoria, que ya son 7 u 8 años con la Fundación Pegasus, ¿en qué medida se puede transformar el miedo para convertirlo en algo positivo, en una energía que lance hacia arriba a los adolescentes? Pues ¿sabes qué pasa? Cuando tú eres consciente del miedo, te das cuenta que eres mucho más que ello. Porque cuando, pues eso, no eres consciente, pues al final eres como, yo me imagino un balón de fútbol y la vida te dando patadas, ¿no? Pero al final ser consciente de tus miedos te hace ser, en cierta manera, libre o la posibilidad de ser libre. Entonces yo creo que cuando un chaval y una persona entiende sus miedos, los trabaja y se enfrenta a ellos, llega a un nivel de empoderamiento tan bonito y tan real, porque ya al final sabe que esos miedos no son reales, que tienen un origen X de la infancia que está muy guay, pero es la infancia ya ha pasado, ¿no? Y al final creo que ahí el niño o el adolescente o la persona aprende que es mucho más que eso y que es auténtico, que es perfecto como es, ¿sabes? Entonces creo que cuando te amas tal y como eres, aceptas los errores como una parte del proceso y no como algo negativo, sino como un aprendizaje. Entonces ya desaparece el miedo al rechazo, desaparece, ojo, que esto es un trabajo de la hostia, ¿no? Sí, sí. Pero al final se ve de otra manera, como el camino normal, ¿no? Y dices, venga, voy a quitarme tanta culpa, tanta exigencia y voy a trabajarme en ser yo y aceptarme tal y como soy, para bien y para mal, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito, pero es muy ¿Podríamos difícil. lanzar ese mismo mensaje a los padres y las madres? ¿Sois perfectos como sois? Sí, yo, mira, o sea, yo lo cuento, ¿no? Si has cotillado un poco de mí, yo tenía una lucha interna muy grande con mi familia, ¿no? Yo llegué a un punto en que no quería a mis padres. Hostias, ¿eh? ¿Por qué no quería a mis padres? Porque, Es duro afirmarlo. no, no, yo me acuerdo en el psicólogo, lo he contado muchas veces ya, pero bueno, yo en el psicólogo, cuando yo se lo conté por primera vez a Carlos, que era el psicólogo, le decía, me siento raro porque esto no es normal, la gente ama a sus padres, pero yo no las amo, no siento ni un ápice. O sea, tú imagínate qué bloqueo emocional yo tenía ahí, ¿no? Tan grande.
¿Por qué ocurría esto? Porque la forma de ver la discapacidad de mis padres a mí me hacía daño. Porque claro, yo tampoco la aceptaba. Entonces, ¿por qué cuento todo esto, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar? Que al final tú como papá lo haces lo mejor que sabes, y cuando yo fui capaz Totalmente. de ponerme en su lugar de verdad, empatizar y decir, joder, claro, es que qué duro pues que tú vayas a tener tu primer hijo y te digan que tienes discapacidad. Porque para mí era mi normalidad, pero para ellos no. Posiblemente fue el primer contacto. Sí. Se te cae el mundo, te quieres morir incluso, ¿no? O sea, que hay emociones ahí muy duras, ¿no? Entonces, ¿qué vivieron mis padres? Entonces, empatizar con eso, empatizar con su historia, comprender de, vale, es que tú andes así no es que no te quieran, lo que pasa es que le está enfrentando al rechazo que han podido vivir desde pequeños y tú les estás haciendo ahí una conexión. Un espejo total. Claro, entonces, hostias, qué duro, ¿no? Entonces, lo hacéis lo mejor que sabéis, nadie nos ha enseñado, ojalá hubiera un curso que te dijera esto es el camino de un buen padre, no lo hay, no sé si lo habrá en algún Totalmente futuro. de acuerdo. Pero es verdad que yo creo que lo más importante es saber, bueno, amar a tus hijos, que eso es la base y creo que todos lo cumplimos, y cuestionarnos. Es decir, Totalmente. y preguntar, si es que al final muchas veces es, oye, ¿te sientes amado? O sea, tú imagínate si a ti te... Has dicho algo que es la clave. Perdona que te interrumpa. Has dicho algo que para mí es la clave. Yo también tardé años en aceptar que mis padres lo habían hecho lo mejor que sabían. Fue un camino, fue un proceso, pero fue transformador. Desde el momento en que yo acepté que mis padres, y lo repito por si algún papá o mamá sigue teniendo eso sin resolver con respecto a sus padres, a mí me transformó la vida. Es que pero totalmente. Mira, te voy a decir una cosa que era muy reveladora. Es un niño, bueno, un niño, qué cojones. Una persona con discapacidad, adolescente, tenía mi edad, yo creo 25, 26 años en su momento, y me dice una vez, David, es que estaba obsesionado con tener padres, ¿vale? O sea, tener hijos, perdona. Y me dice, David, es que quiero tener hijos porque quiero amarles como a mí no me han amado. Y dije, wow. Digo, qué duro lo que me acaba de decir, pero es básicamente lo que hacemos todos y por lo que todos tenemos hijos. Por darles ese amor que nosotros no hemos tenido, por que consigan esas cosas que nosotros no hemos conseguido, que tengan todo aquello que nosotros no hemos tenido. Entonces, cuidado. Yo siempre digo que lo más peligroso y lo que más te han podido putear en tu vida es ponerte una expectativa. ¿Cuántas expectativas ponemos a estos hijos sin querer? Totalmente. Y si me voy a los hijos, pero luego me voy a la pareja, porque es la prolongación de lo mismo. Hostias. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir, y yo creo que la primera fase es, pero esto es muy complicado, llegar a este punto, es, vale, voy a mirar dentro de mí, claro, de repente vengo a hablar de mi hijo, pero hostia, no vengo a hablar de mi hijo, vamos a llorar de cómo me sentía amado o no amado con mis padres y mi madre, ¿no? Entonces, pero creo que esa es la base, pero eso requiere un crecimiento personal y unos huevos ovarios, ¿vale? Tan grandes, porque eso sí que da mucho miedo. Es la clave. Porque se te cae todo tu puto personaje.